Hubo una noche en que me senté en mi pequeña cocina todavía marcada por las huellas de la inundación, con las cuentas sobre la mesa y sin saber a qué puerta más llamar. Había perdido el negocio, había perdido el trabajo y el dinero simplemente no alcanzaba. Pero lo que Dios hizo después de esa noche, lo que construyó sobre todo lo que se había derrumbado, todavía hoy me cuesta explicarlo sin que se me llenen los ojos de lágrimas. Antes de continuar con este testimonio, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia llegó hasta ti, cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Siempre me emociona imaginar hasta dónde puede llegar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y si tú también crees que Dios todavía transforma historias, te invito a suscribirte al canal para acompañar otros testimonios como este. Me llamo Rosa María Hernández, tengo 50 años y vivo en Chimalhuacán, en el Estado de México. Durante más de 20 años trabajé como empleada en una pequeña tortillería del barrio, pasando mis días frente al comal caliente preparando tortillas desde muy temprano para las familias de la comunidad. Era un trabajo sencillo, cansado y mal pagado. Pero lo hacía con gratitud, porque me permitía ayudar a sostener mi hogar. Desde chica aprendí que el trabajo honesto no deshonra a nadie. Mi mamá me lo enseñó con el ejemplo, levantándose antes que el sol y dando todo sin quejarse. Y yo hice lo mismo durante décadas. Me levantaba temprano, llegaba a la tortillería, trabajaba mis horas y regresaba a casa a atender a mi familia. Esa rutina sencilla era mi vida. Y aunque no era glamorosa, era mía. Era digna. La fe también fue parte de mi vida desde siempre. Cada noche, antes de dormir, abría mi vieja Biblia y le hablaba a Dios como si estuviera conversando con un amigo. No eran oraciones formales ni palabras bonitas. Eran conversaciones reales, a veces con llanto, a veces con gratitud, siempre con honestidad. Esa costumbre que me dejó mi madre fue durante años el ancla que me mantuvo de pie cuando todo lo demás se movía. Mi esposo y yo habíamos construido una vida sencilla pero estable. Con mucho esfuerzo habíamos montado una pequeña tiendita frente a nuestra casa para ayudarnos con los gastos del hogar. No era un gran negocio, pero era nuestro. Lo habíamos construido con nuestras propias manos, con nuestros propios ahorros, con muchos años de sacrificio. Y verlo ahí, funcionando, dándole a nuestra familia algo más de estabilidad, nos llenaba de orgullo. Los domingos íbamos a la iglesia del barrio. Una iglesia pequeña, con bancas de madera y un pastor que predicaba con el corazón. Ahí encontraba algo que el trabajo y el esfuerzo no me podían dar. Encontraba la certeza de que no estaba sola, de que Dios me veía aunque los días fueran grises, de que había un propósito detrás de cada madrugada difícil. Esa certeza fue muchas veces lo único que me hizo seguir cuando el camino se ponía muy pesado. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente. Uno construye sus rutinas, sus pequeñas seguridades, y cree que van a durar. Pero la vida tiene su propio ritmo y no siempre coincide con los planes de uno. Yo lo aprendí de la manera más dura que existe. En una sola madrugada de tormenta, todo lo que habíamos construido con años de trabajo quedó destruido en cuestión de minutos. Hace 4 años, una fuerte inundación golpeó el barrio donde vivía. El pequeño canal que atraviesa nuestra colonia se desbordó en medio de una madrugada de tormenta y el agua entró en las casas en cuestión de minutos. Yo me desperté con el ruido del agua y cuando puse los pies en el suelo ya estaba hasta los tobillos. No había tiempo para salvar casi nada. Solo para salir. Aquella noche lo perdí casi todo. El agua se llevó muebles, ropa, documentos y también la pequeña tiendita que mi esposo y yo habíamos montado con tanto esfuerzo frente a nuestra casa. Las pérdidas fueron tan grandes que nunca logramos recuperarnos completamente. Pasamos semanas limpiando el lodo, tratando de salvar lo que no tenía salvación, mirando los rincones de nuestra casa con una mezcla de agotamiento y de una tristeza muy difícil de describir. Meses después llegó otro golpe aún más duro. La tortillería donde yo trabajaba cerró después de muchos años porque los dueños ya no podían mantener el negocio. Después de más de 2 décadas de trabajo me quedé sin empleo de un día para otro. Sin negocio. Sin trabajo. Sin ahorros. Y con las deudas comenzando a acumularse como suelen acumularse las cosas que uno no quiere ver pero que no dejan de crecer. Recuerdo que en esos meses me costaba mucho dormir. Me quedaba despierta pensando en los números, buscando alguna salida que no aparecía. Y aunque nunca dejé de orar, hubo noches en que las palabras no me salían.
Solo me sentaba en mi pequeña cocina, abría la Biblia sin buscar nada en particular y le decía a Dios algo muy sencillo: Señor, ya no sé a qué puerta llamar. Así que lo pongo todo en tus manos. Y me iba a dormir sin saber si algo iba a cambiar. Empecé a preparar gorditas caseras para venderlas en la calle, cerca de una parada de combis del barrio. Salía muy temprano con un pequeño comal, tratando de ganar lo suficiente para pagar la luz y comprar comida para la semana. Había días en que regresaba a casa con muy poco dinero. Días en que el calor del comal era lo único caliente de toda esa jornada. Pero seguía. Porque no había otra opción. Y porque en el fondo seguía creyendo que Dios no me había perdido de vista. Caminaba por ese barrio empujando mi pequeño comal y a veces me preguntaba cómo era posible que la vida pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo. Años de trabajo, años de esfuerzo, años construyendo algo, y de repente empezar desde cero con más de 50 años encima. Pero entonces recordaba algo que mi mamá me decía cuando las cosas se ponían difíciles: Rosa, Dios nunca llega tarde. Y aunque en ese momento yo no veía cómo ni cuándo, decidí creerle a ella. Decidí creerle a Dios. Hubo una semana particularmente difícil en que las ventas estuvieron muy bajas. Regresé a casa 3 días seguidos con casi nada. La alacena estaba casi vacía, la luz seguía atrasada y yo no sabía cómo iba a resolver la semana siguiente. Esa noche me senté en la cocina con la Biblia abierta y no pude leer nada. Solo me quedé mirando las páginas sin ver las palabras. Y le dije a Dios en voz muy baja: no sé cómo vas a hacer esto. Pero confío en ti. Esa noche no dormí bien. Pero a la mañana siguiente me levanté, encendí el fogón, preparé mis gorditas y salí a trabajar como siempre. Porque eso es lo que hace la fe cuando es real. No te quita el cansancio ni te resuelve los números de golpe. Solo te da la fuerza para levantarte aunque no sepas lo que va a pasar. Y yo me levanté. Una vez más. Sin saber que ese día iba a ser diferente a todos los anteriores. Llegué a mi esquina de siempre, acomodé mi comal y empecé a atender a los primeros clientes de la mañana. Era un día como cualquier otro. El ruido de las combis, el olor a masa caliente, los vecinos pasando apresurados. Nada que hiciera pensar que algo estaba a punto de cambiar. Pero Dios no avisa cuando va a obrar. Simplemente obra. Y ese día decidió obrar en una esquina de Chimalhuacán mientras yo vendía gorditas. Si esta historia ya tocó tu corazón hasta aquí, escribe en los comentarios: Dios es fiel. Porque lo que pasó en esa esquina ese día es algo que yo nunca hubiera podido imaginar. Y quiero que lo leas sabiendo que Dios también puede hacer algo así en tu vida. Fue entonces cuando vi algo que me hizo dejar todo a un lado. Un hombre mayor cayó al suelo después de sentir un fuerte mareo, justo frente a mi puesto. Muchas personas pasaron mirando, algunos frenaron un segundo y siguieron caminando. Pero algo dentro de mí no me dejó quedarme en mi lugar. Dejé el comal encendido, crucé la calle y corrí hacia él. Lo sostuve para que no se golpeara la cabeza. Le hablé con calma para que no se asustara. Pedí agua en una tienda cercana y me quedé a su lado sin moverme durante casi 40 minutos, hasta que su familia llegó. La gente que pasaba me miraba como si fuera raro detenerse así. Pero para mí no era nada extraordinario. Era simplemente lo que uno debe hacer cuando alguien necesita ayuda. Cuando su familia llegó y vi que estaba en buenas manos, regresé a mi puesto. Habían pasado casi 3/4 de hora y había perdido clientes. Pero no me arrepentí ni un momento. Porque aprendí desde chica que cuando uno ayuda a otro sin pedir nada a cambio, Dios toma nota de eso. No siempre de manera inmediata. No siempre de la manera que uno espera. Pero Dios siempre toma nota. Esa tarde regresé a casa sin saber el nombre del señor al que había ayudado. Sin saber quién era ni a qué se dedicaba. Solo sabía que era un ser humano que había necesitado ayuda y que yo había podido dársela. Y con eso era suficiente. Le agradecí a Dios en silencio por haberme puesto en ese lugar en ese momento. Sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Algunos días después recibí una llamada de un número que no conocía. Era un hombre que se presentó con mucha calma y me preguntó si yo era la señora que vendía gorditas en la esquina del barrio. Le dije que sí sin entender a dónde iba la conversación. Y entonces me dijo su nombre: Don Alejandro Castañeda.
El mismo hombre al que yo había ayudado en la calle. Había preguntado en el barrio quién era la mujer que se había detenido a ayudarlo sin pedir nada a cambio. Durante esa llamada le conté mi historia. Le hablé de la inundación, de la pérdida de nuestra tiendita, del cierre de la tortillería, de los meses vendiendo gorditas en la calle. Él me escuchó sin interrumpirme. Y cuando terminé, guardó silencio durante unos segundos que se sintieron muy largos. Y entonces me dijo algo que nunca voy a olvidar: Doña Rosa. Dios la puso en mi camino aquel día. En ese momento no supe qué responder. Solo sentí que algo importante estaba pasando. La semana siguiente me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Don Alejandro era empresario, dueño de varios supermercados en el Estado de México. Y me ofreció la oportunidad de administrar la pequeña cafetería dentro de uno de sus locales, un espacio que llevaba meses cerrado porque nadie había logrado hacerlo funcionar. Yo casi no podía creerlo. Nunca había administrado un negocio así. Pero respondí lo único que sentía que era verdad: si Dios abrió esta puerta, yo voy a intentarlo. Nunca había contado esto a nadie, pero esa noche, después de la conversación con don Alejandro, me senté sola en mi cocina con la Biblia abierta. Y recordé todas las noches en que le había dicho a Dios que ya no sabía a qué puerta llamar. Y entendí algo que me llenó el corazón de una manera que no supe cómo contener. Que Dios no había estado en silencio todo ese tiempo. Había estado preparando una puerta que yo todavía no podía ver. Una puerta que no estaba en ningún currículo. Que no dependía de ningún contacto. Que solo se abrió porque yo me detuve a ayudar a un hombre caído en una esquina. Los primeros meses en la cafetería fueron muy difíciles. Trabajaba más de 12 horas al día. Preparaba la comida, atendía a los clientes, organizaba el local y aprendía sobre la marcha todo lo que no sabía. Hubo noches en que llegaba a casa completamente agotada y me preguntaba si iba a poder con todo. Pero cada mañana me levantaba y volvía. Porque cuando uno sabe que una puerta fue abierta por Dios, uno no la deja cerrar por cansancio. Poco a poco el esfuerzo empezó a dar frutos. Los clientes comenzaron a regresar. Las ventas crecieron. Y la pequeña cafetería que llevaba meses cerrada empezó a prosperar de una manera que sorprendió a todos. Don Alejandro me llamaba de vez en cuando para preguntar cómo iba todo y yo siempre le decía lo mismo: bien, gracias a Dios. Porque era la verdad más completa que podía dar. Un año después don Alejandro tomó otra decisión que me dejó sin palabras. Me ofreció convertirme en socia del negocio. La mujer que meses antes vendía gorditas en la calle, que no sabía cómo iba a pagar la luz esa semana, que lloraba sola frente a su Biblia sin saber a qué puerta llamar, ahora era socia dentro de un negocio en una cadena de supermercados. Cuando me lo dijo tuve que pedirle que me repitiera las palabras porque pensé que no había escuchado bien. Pero yo nunca olvidé de dónde venía. Empecé a contratar mujeres del mismo barrio que también estaban pasando por momentos difíciles. Madres solteras. Viudas. Mujeres que nadie más quería contratar porque eran mayores o porque no tenían experiencia. Yo las veía y me veía a mí misma en cada una de ellas. Y les daba la misma oportunidad que a mí me habían dado. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros cuando nos levanta, que extendamos la mano hacia quienes siguen en el suelo. Hoy, todas las noches antes de cerrar la cafetería, hago lo mismo. Apoyo mi mano sobre el mostrador, cierro los ojos y le doy gracias a Dios. Por la inundación que me enseñó que uno puede perderlo todo y seguir de pie. Por el cierre de la tortillería que me empujó a buscar algo nuevo. Por cada gordita vendida en la esquina que me enseñó que la dignidad no depende de cuánto tienes sino de cómo lo haces. Y por un hombre que cayó en una esquina y cambió el rumbo de mi vida. Hoy sigo siendo la misma Rosa María de siempre. Me levanto temprano, trabajo con las manos, cuido lo que Dios me dio con la misma dedicación con que cuidé ese comal durante décadas. Pero algo cambió profundamente por dentro. Cambió la manera en que veo los momentos difíciles. Ya no los veo como señales de que todo está perdido. Los veo como el terreno donde Dios prepara algo que uno todavía no puede ver. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Y lo que quiero que te lleves de esta historia es algo muy simple pero muy poderoso. Dios abre puertas que ningún ser humano puede imaginar. Puertas que no aparecen en currículos, que no dependen de contactos, que no se consiguen con dinero.
Puertas que se abren cuando uno vive con honra, cuando ayuda sin pedir nada a cambio, cuando confía aunque no vea la salida. Si hoy estás vendiendo gorditas en alguna esquina de tu vida, no te rindas. Tu puerta también está por abrirse. Y ese día entendí algo que nunca más voy a olvidar: cuando uno vive con bondad aunque esté pasando necesidad, cuando da aunque le falte, cuando confía aunque no vea ninguna salida, Dios hace que los milagros lleguen de donde menos uno los espera. No antes. No después. Exactamente cuando tienen que llegar. Exactamente como Él lo prometió. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que la compartas con alguien que necesite escucharla hoy. Tal vez hay una persona cerca de ti que está frente a su comal en una esquina sin saber que Dios ya tiene un plan para su vida. Cuéntame aquí en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Me emociona mucho leer cada mensaje. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay muchos testimonios más como este esperando por ti.